Ahora, una de estas influencers es una mujer llamada Pearl Davis, quien ha conseguido una cantidad relativamente grande de seguidores en YouTube y varias plataformas de redes sociales. Tiene 20 y tantos años, es soltera y sin hijos, pero opina mucho sobre el matrimonio y la vida familiar, aunque no tiene experiencia personal. Pero yo veo a chicos que siguen sus consejos y a veces, ya sabes, eso arruina sus vidas. ¿Qué harían los hombres si te pidieran consejos? No me corresponde decirles a los hombres qué hacer, ¿sabes? Pero creo que pudiste haberlo hecho. ¿Qué porcentaje de mujeres crees aptas para casarse? Creo que estás confundiendo el tema. O sea, de nuevo, sé que no te gusta usar ejemplos personales, como que haces estas generalizaciones muy amplias. Pero Nina, estadísticamente muchas personas se casan. Hay millones de casados en este país. Así que no sé a dónde quieres llegar con ese punto. Primero quiero mencionar algo. Si eres joven y te preguntas, ¿qué quiero hacer con mi vida? Honestamente deberías casarte lo más joven posible y tener tantos hijos como sea posible. Punto. Rechaza el canto de sirena de la modernidad. Sí, cásate y ten un montón de hijos. O sea, cásate cuando eres demasiado joven, ten más hijos de los que puedes mantener, acepta un trabajo para el que no estás calificado. Vive valiente, deja las drogas y todo lo que nuble tu visión o acelere el tiempo. Morirás antes de notarlo. El otro día estaba en X y vi una publicación sobre mí. Brad Wilcox, propagandista deshonesto del matrimonio con un corte de cabello ridículo y del parcial Instituto de Estudios de la Familia, publicó, no, la 75% piensa Pearly. Ni siquiera llega al 50%, como dice Matt Walsh. Aquí hay una imagen del video de Walsh. Wilcox sigue. Es cerca del 40%, según la última estimación familiar, me expuso, ¿verdad? Nunca he dicho que la 75% como Matt Walsh menciona en el video. ¿Firmarías un contrato que falla el 75% de las veces y paga a tu socio por romperlo? ¿Por qué animarías a los hombres a firmarlo hasta que cambien los términos? Quizá te sorprenda, pero el 75% de los matrimonios fracasan. O Brad Wilcox no vio realmente el video o está siendo deliberadamente deshonesto en un intento de engañar al público. Lo cual, como alguien que se dedica de tiempo completo a promover el matrimonio, no sería la primera vez. De hecho, engañar es lo que él hace con los jóvenes casi todos los días de su vida. Brad Wilcox estaba completamente equivocado con sus datos, como siempre, así que estuve tentada a ignorarlo. La publicación me intrigó. Brad Wilcox era muy arrogante, pero eso ya es común, uno se acostumbra. Las defensoras Tradcon fingen tener la vida resuelta, no pueden evitarlo. Después descubres que en secreto son gays, adictos al porno de cornudos o que se van a Las Vegas para estar con una prostituta transgénero y divertirse. Lo que me intrigó de esta publicación es que el video de Matt Walsh atacándome a mí y a otras que aconsejamos precaución a los hombres jóvenes sobre el matrimonio, originalmente salió hace 2 años. Revisé y vi eso. Matt Walsh recientemente volvió a subir el video a su canal de YouTube. Supongo que es en respuesta a mi video ensayo Cómo los conservadores te engañan para casarte con mujeres modernas, el cual critiqué mucho. Tradcons, uno nuevo, expuso sus motivos para engañar a los hombres jóvenes y analizó algunas de las estadísticas y argumentos engañosos que usaron para hacerlo. O quizá no tiene que ver conmigo. Tal vez Matt solo recicla contenido porque sabe que su punto máximo fue su único truco de preguntar a liberales con problemas mentales qué es una mujer. O tal vez el novio de la esposa de Matt ya no le permite usar la computadora sin supervisión, no lo sé. Las publicaciones de Brad Wilcox y el video de Matt Walsh me hicieron reflexionar sobre el negocio del matrimonio. Engañar y convencer a los hombres jóvenes de entrar a ciegas en el peor trato que podrían hacer en sus vidas. Wilcox está haciendo referencia a una publicación que hice en 2023, avergonzando al principal idiota de Daily Wire, Jeremy Boring, por presionar a los hombres a casarse pese a los posibles daños en sus vidas, finanzas y salud mental, en vez de buscar una reforma en los tribunales de divorcio. Esto fue parte de una avalancha de tweets enviados entre el personal de Daily Wire, yo y otros durante varios días. Eso hizo que los aduladores de Daily Wire sufrieran una gran derrota. Matt Walsh intentó rescatar la situación con un video condescendiente y poco sustancioso sobre el tema. Él eligió un tweet de entre varias docenas míos, donde dije que el postureo moral debe parar para una organización que habla de hechos. ¿Firmarías un contrato que falla el 75% del tiempo y donde tu socio es recompensado por romperlo? ¿Por qué animarías a los hombres a firmar ese contrato hasta que se arreglen los términos? ¿Firmarías un contrato que falla 75% del tiempo y premia a tu socio por romperlo?
El debate en redes sociales expuso a otros escépticos del matrimonio en la derecha. Un montón de estos influencers de la Red Pill decidieron unirse a una llamada de emergencia por Zoom y pasaron 2 horas hablando de mí y del resto del equipo de Daily Wire y de promover imprudentemente la institución más fundamental de la sociedad. Aclaro que no dije que el 75% de los matrimonios terminan en divorcio, sino que fracasan el 75% de las veces. Esa cifra se basa en estimaciones aproximadas que me proporcionó el abogado Andrés Branca, de la cantidad de matrimonios en los que las personas permanecen juntas a pesar de que uno o ambos son infelices. Mateo Walsh lo aclara en su video antes de los 3 minutos. No es 50/50, eso solo son los divorcios. Hay otro 25% negativo. Para hombres infelices en matrimonios de más barato quedarme con ella, que temen la ruina financiera o perder a sus hijos, una probabilidad del 75% de un mal resultado es un mal plan. Nadie en su sano juicio aceptaría un contrato con esos términos. Me pregunto si los empleadores de Brad Wilcox en la Universidad de Virginia saben que él es malo para la investigación básica. Afirmar que el 75% de los matrimonios acaba en divorcio o infelicidad es una cifra muy burda. Esa cifra la usé en un solo tuit entre docenas durante el transcurso de un debate bastante intenso que duró varios días. En realidad es interesante, pero es bastante difícil formarse una idea clara de cuántos matrimonios que permanecen juntos son felices o miserables. Primero que nada, no puedes confiar en los autorreportes. Las personas atrapadas en matrimonios sin amor tienden a mentir para guardar las apariencias. E incluso si se les pregunta en privado y de forma anónima, también podrían estarse mintiendo a sí mismas. ¿Feliz en tu matrimonio comparado con qué estar muerta en una zanja? Le confesé mi amor y un mes después ella me dijo que me amaba. Durante un mes, cada charla acababa en te amo y ella respondía gracias, bye, hablamos luego. Personas religiosas como Matt Walsh y Brad Wilcox suelen exagerar la salud de sus matrimonios, porque tienen esa presión extra de presumir lo maravillosas que son sus vidas para atraer conversos. Y si admitieran que tienen problemas, podrían enfrentar el estigma dentro de su propia congregación. Así que no puedes guiarte por testimonios de primera mano. En su lugar, tienes que buscar señales externas de infelicidad, lo cual no es fácil de hacer. La falta de sexo en el matrimonio es una opción. Datos de 2022 de la Encuesta Social General y el Instituto Kinsey señalan que cerca de 1/3 de los matrimonios de larga duración son asexuados. Este número varía según el estudio. La falta de sexo también depende de la edad. Una persona casada que reporta no haber tenido sexo en el último año puede retomarlo con su cónyuge después. Un estudio con 18,000 adultos publicado en 2017 en Archives of Sexual Behavior estimó que la falta de sexo en el matrimonio es del 16%. Hasta donde puedo decir, según varios estudios sobre el tema, el 16% corresponde a quienes tienen 0 encuentros sexuales al año, mientras que el 33% representa a parejas con 10 o menos encuentros anuales. Eso es menos de 1 al mes, sin importar si lo llamas 1/3 o 1/6. Después de restar el 40 a 45% de los matrimonios que terminan en divorcio, ya coloca el número de matrimonios modernos felices en la minoría. No todos los matrimonios mayores son sin sexo, existe el Viagra. La mayoría de estos estudios fijan límites de edad para evitar que enfermedades físicas alteren los datos. A veces, la falta de sexo ocurre porque esposas jóvenes o de mediana edad rechazan a sus esposos, lo que afecta gravemente la salud mental y autoestima del hombre. Estoy en medio de una relación sin sexo de 24 años con una mujer de la que estoy profundamente enamorado. La clave de la pregunta es si ella no puede abordar este problema o si no quiere. No puedo responder eso, hermano. ¿Qué te dice ella cuando le preguntas? No es que no hayamos hablado de esto, pero ella continuamente pide espacio y necesita tiempo. Si le diste 25 años. Sí. Probablemente te va a dejar. Pero si ya se han pasado 10, probablemente ya se fue. Es cruel si lo piensas. Los hombres no piden mucho en el matrimonio y se esfuerzan por proveer. Pero la falta de reciprocidad de las mujeres modernas en las relaciones no debería sorprender a nadie que haya estado viendo este canal. Algunas esposas se vuelven obesas y poco atractivas tras casarse, causando falta de sexo. Te casaste y luego subiste de peso. Levanta la mano, necesito contar cuántas hay.
Tal vez hasta escuches cómo se rompen las costuras del vestido al volver por el pasillo. A veces, las mujeres usan el sexo para coaccionar o molestar a sus esposos. Hay muchas formas feas en las que la falta de sexo puede surgir en un matrimonio, y creo que es justo llamar tóxicas a esas situaciones. Cualquier porcentaje puede significar fracasos totales. Otra señal de un matrimonio en problemas es el porcentaje de parejas que buscan consejeros matrimoniales. Oh, Dios no lo quiera, los locos de izquierda que se hacen llamar terapeutas sexuales. Según un estudio de 2023 realizado a 1,106 adultos estadounidenses, el 37% de las parejas ha buscado consejería en algún momento. Otros estudios sitúan la cifra aún más alta, en 40 o 50%. Pero no los considero creíbles, ya que fueron realizados por consejeros matrimoniales o especialistas estrechamente relacionados con ellos. Básicamente están haciendo publicidad y tratando de normalizar la práctica. Y también, por cuestión de justicia, usaremos la cifra más baja del 37%. En 2020, datos del Instituto Kinsey mostraron que entre 5% y 10% de las parejas han recibido terapia sexual. El número podría aumentar del 42% al 47%. Usar la consejería o terapia como indicador de problemas matrimoniales es erróneo, pues si ya asistes, prácticamente ya estás divorciada. Pero un artículo de 2018, escrito por el abogado de divorcios Peter Van Allen, indica que el 38% de las personas que buscan ese tipo de ayuda terminan divorciadas. Así, entre el 26% y 29% de las parejas casadas que buscaron consejería siguieron juntas. Existe un problema desconocido. Ignoramos si la consejería ayudó a superar dificultades y lograr felicidad, o si muchas parejas solo soportaron una unión infeliz. Pero una cosa es clara, el hecho de que casi un tercio de las personas que permanecieron casadas necesitaran consejería en primer lugar indica eso. Incluso si como hombre logras evitar el divorcio, todavía hay una gran posibilidad de que tu matrimonio no sea feliz. Y seamos honestas, ¿cuál es el cónyuge que normalmente pide consejería? Normalmente es la esposa. Otra señal externa de un matrimonio infeliz podría ser la frecuencia con la que las parejas discuten. Una encuesta de YouGov en 2022 preguntó con qué frecuencia las personas discuten seriamente con su pareja. El 8% informó tener discusiones serias a diario. El 30% discutía al menos una vez a la semana y el 28% discutía al menos una vez al mes. El 32% discutía al menos una vez al año y el 2% nunca discutía. Al último grupo también se le conoce como mentirosos descarados. Ahora, nada de esto es definitivo, pero te ayuda a entender. La abogada Branca calcula que solo el 25% de los matrimonios son felices y el 75% termina en divorcio o algún tipo de más barato mantenerla o salud diaria. Como siempre con estas estadísticas, animo a los jóvenes a ser cautelosos al pensar en el matrimonio, en vez de presionarlos como hacen los propagandistas del matrimonio como Matt Walsh y Brad Wilcox. De hecho, su postura solo demuestra que realmente no les importa lo que te pase o lo que pueda sucederte. Están perfectamente felices de sacrificarte por su ideal. Walsh y Wilcox son conservadores que, en otra época, habrían enviado jóvenes a Vietnam a morir mientras ellos se quedaban cómodos en casa. Pero de todos modos, si llegas a conocer a una buena chica y quieres arriesgarte, por el amor de Dios, por favor, haz un acuerdo prenupcial y hazlo con suficiente anticipación a la boda. Obtén testigos o evidencia por mensajes de texto de la mayor cantidad posible de estas conversaciones. Así no podrá decirle a un juez que se sintió presionada. No, contrario a la declaración de Brad Wilcox, yo no dije que la tasa de divorcio fuera del 75%. Wilcox menciona una tasa de divorcio del 40%. En mi video anterior estimé entre 40 y 45% sobre el tema. Antes era del 50 al 55% en las primeras 2 décadas tras la introducción del divorcio sin culpa. Además, la tasa de matrimonio se ha reducido a la mitad desde entonces. Mientras tanto, Matt Walsh, en su video, ignora muchas estimaciones creíbles y buenos trabajos realizados sobre la tasa de divorcio para simplemente usar los datos brutos del censo y afirmar que la tasa de divorcio es del 35%. Probablemente, nuestra mejor suposición se basa en los datos del censo de Estados Unidos, que según las cifras más recientes, dicen que aproximadamente el 35% de los adultos estadounidenses que se han casado se han divorciado. Ya mencioné cómo los conservadores suelen minimizar el divorcio en mi video. ¿Cómo te convencen para casarte con mujeres modernas? A veces, incluso, tienen el descaro de bajarla a menos del 30%. En el mismo video, desmiento la afirmación de Daily Wire de que ser religioso reduce el divorcio a un solo dígito. Esa es otra mentira más. En su video, Matt Walsh tergiversa deliberadamente otro tweet mío en el que señalé cómo Walsh
Ben Shapiro y Michael Knowles todavía están en sus 30 en este momento, lo cual es una edad bastante joven. Para predicar al público sobre las claves de un matrimonio feliz. En uno de sus tweets, ella escribió, cito, los conservadores tradicionales impulsan el matrimonio porque no son lo suficientemente mayores para saber mejor. No conocen la realidad de lo que están promoviendo. Esto va acompañado de una foto mía, de Ben Shapiro y de Michael Knowles. No somos lo suficientemente mayores para saber mejor y no conocemos la realidad de lo que estamos promoviendo. Sin embargo, una mujer más joven y soltera sí entiende mejor esta realidad. Walsh lo hace varias veces en el mismo video. Mi punto es que estos tres jóvenes quizá no entienden lo que defienden hasta que alguno viva un mal divorcio. Personalmente, no me resulta tan fácil ignorar las historias absolutamente horribles que he escuchado de hombres que tienen que vivir devastados por la corte de divorcio. Necesito señalar lo que le ocurrió a Steven Crowder, sobre quien Daily Wire difundió en ese momento las falsedades inventadas por su esposa. Nada de lo que digan Walsh, Shapiro o Knowles me convencerá de que no estarán en la misma situación que Crowder. Si te dicen lo contrario, mienten o deliran. Las esposas tradicionales son todo vestidos de verano, lealtad incondicional y pay de cereza todo el día, hasta que están tratando de conseguir la pensión alimenticia, la custodia de los hijos y el apoyo infantil en el tribunal de divorcio. Podrían ser feministas rapadas, tatuadas y de cabello morado como otras mujeres modernas. Y por eso quiero ayudarte un poco. Y en realidad quiero ayudar a tu esposa, porque básicamente acabas de usar tu plataforma. Millones de personas tienen acceso a tu plataforma. Ella no tiene lo mismo para insultarla. Elegiste a la mujer equivocada. Esto es lo que quiero hacer. Me gustaría invitar a Hillary Crowder a mi plataforma porque ella no tiene una... Y porque al parecer su ex esposo acaba de usar la suya para insultarla. Decir que eligió mal a la mujer me parece despreciable. Así que Hillary Crowder, si estás viendo esto, eres más que bienvenida a venir a mi programa y hablar sobre lo que realmente está pasando. He estado interesada en la saga de Steven Crowder relacionada con su divorcio porque literalmente me involucró en su divorcio hace un par de días. Y ahora su esposa y su familia están hablando públicamente sobre ese video en el que él le dijo a la gente que su esposa lo estaba dejando. ¿Recuerdas esto? Él eligió mal. Hizo parecer que él no quería que su matrimonio acabara, pero que su esposa solo quería irse. Bueno, ella ha respondido dando un video y quiero prepararte, quiero que sepas que es un video horrible, es muy difícil de ver. Es difícil de ver porque en este video ella tiene 8 meses de embarazo y el video básicamente revela lo abusivo que ha sido emocionalmente y ella está alegando que él ha sido abusivo emocionalmente con ella, pero... Todo lo que Walsh pudo hacer fue repetir sarcásticamente lo que yo había dicho, usando tonos poco favorecedores. Por cierto, Matt, esto es flojo, sin sustancia, y dependes de esto demasiado. En tus videos, Matt se enfoca en cómo publiqué sus edades, en lugar de lo que esto podría significar. Luego, él se deleita diciendo como una mujer de 20 y tantos años que está soltera, que no lo estoy, pero gracias, Matt. Ahora, una de estas influencers es una mujer llamada Pearl Davis, quien ha conseguido una cantidad relativamente grande de seguidores en YouTube y varias plataformas de redes sociales. Ella tiene 20 y tantos años, es soltera y no tiene hijos, y aún así está llena de opiniones sobre el matrimonio moderno y la vida familiar, un tema sobre el que no tiene ninguna experiencia personal. Una persona soltera no sabe mucho sobre el matrimonio, igual que un fanático religioso treintañero que hasta ahora no ha sentido el dolor de un divorcio. Mira, Matt, no tienes que saltar a un montón de estiércol para saber que apesta. O, para seguir con la metáfora, que el 75% lo hace. Uno puede ver estadísticas, escuchar historias de terror y abogar por precaución y reforma. Y eso es exactamente lo que yo he defendido. Eso no detuvo a Matt Walsh al inicio de su video, donde afirma que, como las feministas, la gente de mi lado del debate odia el matrimonio. Algunos influencers de derecha, con muchos jóvenes seguidores, mayormente hombres, dicen que los hombres deberían dejar el matrimonio y la vida familiar para seguir su propio camino. Estos influencers, que se identifican con el movimiento de la píldora roja, aparentan despreciar a las feministas, pero han llegado a la misma conclusión que ellas, que deberíamos renunciar a la familia. No, yo prefiero ser precavido. Los hombres a mi alrededor suelen ser conservadores y quieren casarse, pero están cansados de los resultados actuales. Decir que los Red Pillars son como las feministas era una táctica de vergüenza y miedo que Daily Wire repetía constantemente en ese momento. Me pregunto cómo habrá sido la reunión de la junta corporativa en la sede falsa de los Stratcon cuando se les ocurrió esa idea. ¿Cómo habrá sido el correo de Jeremy Boring a sus empleados? ¿Qué habrá dicho? Hay tantas diferencias entre los hombres que desconfían del matrimonio y las feministas que compararlos es absurdo y casi no vale la pena criticarlo.
Supongo que esa es la calidad que puedes esperar de Daily Wire, más basura bidimensional y socialmente irrelevante. Sin embargo, es revelador que en los comentarios de la publicación de Matt Walsh sobre el video y en los demás videos de Daily Wire sobre el tema ocurra lo mismo. En los últimos 3 años ha estado lleno de hombres que están de acuerdo conmigo y con personas como yo. Los comentarios principales siempre son consistentes. Entre su propia audiencia, esto solo demuestra cómo, cuando las cosas se ponen difíciles, Daily Wire está perfectamente feliz de retratar a sus propios seguidores. Por cierto, ¿cómo está Greg Cooper? Ah, sí. El último tweet mío que Walsh menciona en su video es el que mostraba fotos de antes y después de Pierce Brosnan y su esposa Keely. La esposa de un actor de cine muy guapo y rico pasó de ser atractiva al inicio de su relación a tener sobrepeso. Y no me digan que Pierce Brosnan no tiene el dinero para contratar a un entrenador o a un nutriólogo. Si su esposa tuviera aunque sea un poco de interés en mantenerse atractiva para él. Así que simplemente hice la pregunta, cito, ¿esto cuenta para los hombres como un matrimonio exitoso? ¿Esto sería una victoria para los hombres? Los hombres suelen pedir poco en el matrimonio: paz, cariño, respeto, lealtad y, si es posible, que su esposa luzca bien. Es fácil evitar que las cosas se salgan de control y termines como un globo. Es posible que a la esposa de Pierce Brosnan simplemente no le importe lo suficiente como para intentarlo, pero no lo sé, tal vez tenga una condición médica. Quizá él tenga un fetiche por chicas rellenitas o hayan adoptado la idea de salud en cualquier talla. Todo lo que hice en un solo tweet fue hacer una pregunta. En cambio, Matt Walsh lo caracterizó como cita. Aparentemente, incluso si los dos son felices y permanecen casados durante 2 décadas, aún podrían caer en ese 75% de tasa de divorcio porque ninguno se ha mantenido como supermodelo. Él siempre defiende a estas chicas. Te das cuenta que la mayoría de un video de Matt Walsh es solo él, repitiendo una versión distorsionada de un argumento, sin aportar nada propio. ¿Cuánto gana al año otra vez? Y de hecho tiene que decir que no a ambos porque Pierce Brosnan todavía se ve bastante bien a pesar de ser 10 años mayor que su esposa. Y además, Matt, eso no es lo que dije. Y también asumes que son felices. No tienes más manera de saberlo que yo. Eso es todo. Pregunté si, siendo el ex James Bond y pudiendo elegir a quien quieras, eliges a una esposa que no se mantiene en forma, ¿sería eso una señal de un matrimonio exitoso? Me voy a arriesgar y decir que la mayoría de los hombres no estarían muy contentos si el vestido de novia se rompiera al regresar por el pasillo. De hecho, si lo piensas bien, dejarte ir una vez que ya atrapaste a tu hombre y conseguiste el anillo parece bastante irrespetuoso hacia tu hombre. Pero de nuevo, lo único que hice fue hacer una pregunta, una válida. Recientemente se supo que Keely, esposa de Brosnan, inició un proceso para bajar de peso, lo que sugiere que Pierce Brosnan quizá no estuvo contento cuando ella subió. Esto plantea la pregunta, ¿por qué no empezó antes en sus 2 décadas de matrimonio? De todos modos, el intento de Matt Walsh de refutar mi postura fue básicamente leer esos 3 tweets como si estuviera en la primaria. No es un trabajo de calidad, Matt. Después da consejos sobre el matrimonio. Inicia declarando que todos somos individuos y debemos ignorar las estadísticas. Lo que digo es que tampoco deberías, en el otro extremo, verte a ti mismo como un simple desecho pasivo flotando sin esperanza en la marea de probabilidades estadísticas. Porque eres individuo. Tu matrimonio es algo individual y sus posibilidades de fracasar no las determina la sociedad en general. Sí, Matt, todos somos individuos y las estadísticas están formadas por un conjunto de individuos. Son útiles al evaluar la probabilidad de un mal resultado. El gran consejo de Matt es ignorar las probabilidades y no tomar decisiones que lleven al divorcio. Luego, absurdamente compara el divorcio con la obesidad. En Estados Unidos, la obesidad supera el 40%. ¿Eso significa que tus propias probabilidades de volverte obeso son del 40%? No, no es así. Tus probabilidades podrían ser del 5%, podrían ser prácticamente 0 o podrían ser bastante más altas que el 40%. Eso es porque la obesidad es el resultado del comportamiento y las decisiones. Si no tienes el comportamiento o no tomas las decisiones que llevan a la obesidad, no te volverás obeso. Que el 40% de las personas a tu alrededor sean gordas no implica que tengas un 40% de riesgo de obesidad. Tomas decisiones que te hacen engordar, así que evítalas. Claro, eso ignora que solo una persona decide qué comer. Bueno, hay 2 personas en un matrimonio y las mujeres son las que se van la mayoría de las veces. Matt después usa una analogía de accidente automovilístico. Él afirma que ser una conductora segura disminuye el riesgo de accidentes.
De nuevo, ignorando el hecho de que hay idiotas en la carretera que simplemente te van a chocar sin importar qué tan segura manejes. Ahora, imagina que los otros conductores en la carretera tuvieran derecho legalmente a la mitad de tu casa y a una pensión mensual si te chocan. Algo me dice que la tasa de accidentes sería mucho más alta de lo que ya es. Este es el estado del matrimonio moderno para los hombres. Y ese es el brillante consejo de Matt. Si no quieres divorciarte, no tomes decisiones que te lleven al divorcio. Implícito en este consejo está la idea de que si tu esposa te deja y te despoja de todo en el tribunal de divorcio, de todos modos es tu propia maldita culpa. Matt Walsh se da el lujo de menospreciar a los hombres que son abandonados y arruinados económicamente por sus esposas. Es decir, hasta que algún día le ocurra a él, Matt luego se lanza a una lista interminable de cómo reducir significativamente tus posibilidades de divorcio. Así que espero que estén escuchando, amigos. 1. Ser religioso. Ya he hablado de cómo esto no reduce significativamente tus posibilidades de divorcio en mi video. Cómo los conservadores te engañan para que te cases con mujeres modernas. Esencialmente, a menos que seas una fanática religiosa que asiste a la iglesia todos los días, realmente no va a hacer la diferencia. En segundo lugar, ponte de acuerdo con tu esposa en que no creen, entre comillas, en el divorcio, y tal vez ella también te lo diga a ti. Eso no significa que ella no pueda cambiar de opinión de un momento a otro y aprovecharse del sistema legal, usándolo como un garrote en tu contra. Descartar el divorcio no garantiza que tu matrimonio sea exitoso. Matt, si te quedas en un matrimonio infeliz solo por no creer en el divorcio, serías parte del 75% de matrimonios fracasados. Ahora me pregunto, Matt Walsh claramente no cree en el divorcio y supongo que su esposa tampoco. ¿En qué parte del 75% está él? Pueden seguir saliendo incluso cuando sus vidas se vuelven más ocupadas y tienen hijos. Pueden esforzarse por ser pacientes y agradecidos entre ustedes. En tercer lugar, Matt dice que deberían tener una noche de cita de vez en cuando. Durante años he explicado exhaustivamente cómo las noches de cita en realidad no se tratan de crear vínculos de pareja, sino que son exigencias. Una esposa espera más consentimientos y entretenimiento, con la amenaza velada de que si no tienes noches de cita, ella será cada vez más desagradable para convivir. Matt dice, debes ser paciente y honesta. Bueno, eso es obvio. ¿Quién recomienda ser gruñona y mentir en el matrimonio? Pero tengan en cuenta, amigos, que estos son consejos de bajo coeficiente intelectual sobre el matrimonio de parte de un hombre que los está animando a lanzarse a ello, sin importar el riesgo. Quinto, Matt dice que cuides tu cuerpo y apariencia. Como lo hizo la esposa de Pierce Brosnan, acabas de avergonzar la idea de que una esposa que engorda podría indicar una discordia matrimonial. Eres hipócrita. Lo hiciste usando tu voz sarcástica y exagerando. ¿Sabes? Eso que haces en el 80% de tus videos como un argumento pésimo. De todos modos, ten en cuenta que estas dos cosas las resalta Matt en el mismo video. Y eso es todo. Ese es el brillante consejo de Matt al entrar en un maltrato. No sorprende que el movimiento conservador no confíe ni respete a Daily Wire. Lo llaman la sede falsa de los Stratcon. La gente tiene todo tipo de sospechas sobre intereses especiales, oposiciones controladas y una ética empresarial rígida, despiadada y codiciosa o la falta de ella. Ha habido demasiados escándalos de contratos comerciales en el Daily Wire como para ignorarlos. Estas son las personas que les piden confiar en sus consejos, dejar la precaución y simplemente ser hombres y casarse. Bueno, amigos, este es un caso en el que sería muy inteligente que examinaran la fuente. Comprador, ten cuidado. No arriesgues tu vida y finanzas solo porque unos sumisos de The Daily Wire dicen que es buena idea. Gracias por ver el video. Y si te gustó, deja un comentario y cuéntame tu experiencia.